Y en Vorterix Mar del Plata ya estamos ahí en esta parte final, digamos final, porque estamos con una entrevista que estábamos con ganas de hacer hace mucho tiempo veníamos con ganas, no habíamos contactado en realidad a esta persona para poder hacerla. La excusa ahora fue también esta candidatura, en este caso a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y bueno, obviamente teníamos las ganas de poder charlar con él muchos temas. Es una persona que a mí particularmente me gusta la forma de comunicar, de poder expresarse también y de marcar la realidad del país desde un lugar sincero, duro, con crudeza y planteando con coherencia también. Lo hablábamos hoy en las redes, coherencia política y coherencia discursiva que mucho en este último tiempo y en la política en general no se está dando. Se vienen unas elecciones que son muy pero muy importantes. Este 26 de octubre elegimos diputados, senadores. La provincia de Buenos Aires tiene distintas fuerzas que se presentan para poder ocupar bancas en la Diputación, en la legislatura nacional, y uno de esos candidatos, quien encabeza una de las fuerzas, fuerza nueva, fuerza que viene hace mucho tiempo, pero que hoy tiene mucha más fuerza, es Santiago Cunio, que entiendo ya lo tenemos conectado y empezamos a poder charlar y me dicen que sí, así que los saludo. Santiago Cunio, bienvenido a Radio Encendida, bienvenido a Vorterix Mar del Plata. Por acá te saluda Martín Vera. ¿Cómo estás? Muy bien, Martín, muchas gracias por llamar, es un placer. No, gracias a vos por estar, bueno, nada, compartir un poco. Contame cómo viene la campaña. Estás con muchísima actividad, pero cómo viene este último tramo de campaña. Mirá, nosotros asumimos la responsabilidad de ser candidatos como corresponde, que es el empoderamiento de nuestros compañeros, que esperan que nosotros hagamos la mejor tarea posible por enamorar, persuadir y convencer a la población de nuestra querida provincia de Buenos Aires de que somos, sin lugar a dudas, la opción a votar el 26 de octubre, con lo cual, trabajando de candidatos todos, que es para lo cual fuimos empoderados por nuestros compañeros, y explicando qué es lo que vamos a llevar al Congreso a partir del 27 de octubre a la mañana, con qué intenciones y con qué finalidades, que es el motivo de la existencia del periodo de campaña, así que honrando la política. Bien, honrando la política. ¿Y qué están explicando ahí? Contale a la gente qué es lo que están explicando. Mira, nosotros llevamos dos paquetes bien claros y definidos, uno de urgencia y uno necesario. El de urgencia es satisfacer las necesidades básicas que el pueblo argentino ha perdido con este genocidio social de un gobierno que ha venido, obviamente, a destruir la comunidad organizada de los argentinos. Son el gobierno de, casi te diría, síndicos liquidadores, de un gobierno de ocupación, y nosotros estamos entendiendo que necesitamos terminar con este gobierno por la vía del juicio político, pero para poder avanzar necesitamos medidas paliativas inmediatas para el pueblo argentino. Entonces llevamos un paquete de urgencias que incluye eliminar el IVA a los alimentos. Bien. Que es un peaje dantesco y criminal que una jefa de hogar o un jefe de hogar o ambos tengan que pagar peaje para llevar fideos, polenta, leche o azúcar a la mesa de sus hijos, o peor, que los comedores, ya sin mesa familiar, no puedan acceder a los alimentos sin pagar el impuesto a las grandes corporaciones monopólicas de alimentos, en el caso, por ejemplo, de los distribuidores y productores como Carrefour, Coto o Unilever, que durante 90 días se quedan con el dinero de los trabajadores en el impuesto al valor agregado porque son agentes de retención, y utilizan ese crédito fiscal sin intereses para la usura y la especulación. Mientras tanto, los trabajadores que pagaron los fideos con IVA y tuvieron que pagar un peaje para comer, porque en la Argentina la comida ya no ni siquiera es un derecho, obviamente, si tienen que pagar la tarjeta de crédito vencida, le cobran el 65% anual de tasa de interés. En este sentido vamos a llevar también, para acompañar la recomposición salarial que significa eliminar el IVA a los alimentos, y es un acto de justicia con el pueblo argentino, vamos a impulsar la derogación de la ley de entidades financieras de Martínez de Olis y Videla, que sigue vigente después de tantísimos años, y que permite, entre otras cosas, a las entidades financieras y bancarias el anatocismo, que es la capitalización de intereses a los cuales le cargan los intereses como capital, al capital más los intereses del mes anterior que no pagaste.
Bueno, vamos a anular la posibilidad del anatocismo para devolverle a la sufrida clase media argentina la capacidad de recomponerse, porque obviamente en un sistema espiralado, casi piramidal de estafa como es el anatocismo, lo único que queda fijo es el salario y cada vez que te endeudás con la tarjeta, el ciclo te lleva a la confiscación de tu salario y tu patrimonio porque llega un momento que es impagable. Vamos a impulsar también, obviamente, la eliminación del impuesto a las ganancias, pero para terminar con esta ignominia y esta situación de perversidad de que alguien considere que el salario, que es un derecho de los trabajadores, sea renta, vamos a buscar darle rango constitucional en la reforma de la Constitución que obligatoriamente impulsamos para poder salir del Estado republicano corrupto y corrompedor hacia el modelo confederal, que es el que nosotros proponemos, porque nosotros claramente no somos republicanos, sino confederados, con lo cual vamos a impulsar que para la reforma de la Constitución el salario se incorpore como derecho de los trabajadores para que ningún hijo de puta pueda confundir la renta con el salario. Bien. Y que nadie más pueda atreverse a cobrarle a un trabajador de su salario un impuesto tratándolo como si fuera una ganancia de mercado el salario. Bien, bien, ahí me tirás 3 temas muy puntuales, muy concretos, uno que tiene que ver con el... redondearte con dale. Sí. El cuarto y que no es muy menos importante y por el contrario es trascendente, que es cómo generar empleo y cómo salir del ciclo de endeudamiento. Ajá. La Argentina genera cientos de miles de millones en producción de exportación de commodities primarios y en la Argentina los que han heredado la tierra después de la conquista del desierto, los hijos de la sociedad rural, los terratenientes y la oligarquía argentina, cada año que exportan liquidan las exportaciones y se las llevan al extranjero. En la Argentina debemos 500.000 millones de dólares de deuda externa y hay 500.000 millones de dólares de argentinos ladrones que se los robaron por elusión, evasión o contrabando que están en el extranjero. Entonces vamos a proponer una ley por la cual la liquidación de exportaciones de commodities primarios, sean petroleros, agropecuarios o de cualquier tipo, no puedan liquidarse sin que sus titulares presenten un proyecto de industrialización con valor agregado manufacturado de exportación para el año siguiente. Y entonces generar que esta gente que se ha enriquecido con el dominio de la tierra sea mucho más rica pero trabajando y no robando, y que esto genere empleo y aumento de recaudación por la vía de exportaciones de manufactura para dejar de exportar dólares y trabajo a los países donde van los insumos primarios. De esta manera la Argentina no necesita un solo dólar de inversión que no sea genuino. Bien. Y aquellos que están acostumbrados a esperar que llueva y cosechar con cosechadoras con inteligencia artificial tengan que generar trabajo devolviéndole a la tierra que los hace ricos la riqueza que le roban. Me tirás un cuarto, entonces, hablamos de IVA, que eso obviamente es muy entendible, no sé si fácil, pero es algo que a la gente... Es muy fácil, ¿lo negociás con los monopolios o no negociás con los monopolios? Bien, perfecto, a la gente le va a llegar y es una buena medida, sería una gran medida. Segundo tema, que tiene que ver con las tarjetas, que las tenemos todos explotadas, que es verdad que capital tras capital, tras capital, tras capital, tras interés, y todo el mundo está muy complicado. Anatocismo. El anatocismo, que lo explicaste perfecto. Segundo tema. Tercer tema, que después me gustaría ahondar un poquito, que tiene que ver con esta cuestión de la reforma constitucional. ¿Cómo la plantean? No, primero está la eliminación del impuesto a las ganancias. Ahí está, la eliminación del impuesto a las ganancias. Y a partir de ahí... capitalización de inversiones. Bien. Y después juicio político y destitución y convocatoria a la reforma de la Constitución. Bueno, todo eso ahí es donde me parece como... Te lo dejo para que lo hablemos en un ratito. ¿Te parece? Bueno, con todo gusto. Y cuarto tema, que tiene que ver con esta cuestión de la famosa renta de unos pocos que se llevan la guita afuera y demás. Lo explicas perfecto. Hay un montón de gente que obviamente va a estar de acuerdo con esto. Y te pregunto ahí, ¿por qué nadie está con ese tipo de propuestas? ¿Por qué las propuestas que son vinculadas al pueblo no vienen, no sé si no del peronismo que tendrían que venir, pero prácticamente de ninguna fuerza? Contámelo vos y entiendo que por eso estás con un partido aparte. Nosotros somos peronistas, el peronismo es un movimiento y no un partido. El PJ está secuestrado, tiene secuestrado Cristina en su boliche bailable de San Telmo, y mañana en el Cristina Fest que van a hacer, donde tocan los pibes chorros y tobilleras gratis,
seguramente ahí adentro está el PJ secuestrado en la mesita de luz. Okay. Nosotros somos peronistas y los peronistas bien paridos, mañana, el 17 de octubre, festejamos el Día de la Lealtad al Teniente General Juan Domingo Perón y su doctrina. Y en esa doctrina, que es la doctrina social de la Iglesia, y en un peronómetro bien claro, respetar las 20 verdades y los 10 mandamientos, figura no ser socios de los monopolios y los oligopolios que son contrarios a los intereses del pueblo. ¿Por qué de aquellos que dicen ser nacionales y populares no surge el combate a estos sectores? ¿Por qué? Porque financian sus campañas con la plata de estos monopolios que lo financian. Entonces, es obvio que hace mucho tiempo estos sectores progresistas, que son liberales de izquierda, son la izquierda del fascismo libertario, y entonces son la misma cara de la misma moneda, son la otra cara de la misma moneda, nunca van a ir contra los intereses concentrados, nunca van a ir contra los monopolios, nunca van a ir contra los sectores de los privilegios de los medios de comunicación concentrados, porque finalmente pactan y negocian con ellos y aparte se financian con el dinero de ellos. Entonces, obviamente, cuando vos le debés una campaña electoral a los intereses de los monopolios de los alimentos, después no podés quitarles el IVA a los alimentos. Cuando vos te financiás de los laboratorios, después no podés sugerir los genéricos. Cuando vos te financiás de pesqueras ilegales, no podés llevar adelante una política en favor de la pesca de Mar del Plata. Entonces, está absolutamente claro que la lista de Cristina Fest, de Fuerza que nos quedamos con la patria, obviamente se financian con la misma plata que Milei, porque Urnequian pone plata en la campaña de Cristina y en la campaña de Milei. Y la prueba es que Scioli fue candidato de Cristina y hoy trabaja para Milei. De que los Menem fueron socios políticos de Cristina y hoy trabajan para Milei. Y de que muchos sectores que están dentro del gobierno de Milei, incluido Guillermo Franco, fueron funcionarios del gobierno de Cristina. Bueno, entonces son lo mismo y un clavo no saca otro clavo. Okay. Te quedás con los dos clavos. Bien, ¿y qué? ¿Cómo y hoy vos tenés al narcodiputado Sperm, sí, con la financiación de Machado, y Cristina con Cobos tuvieron la financiación de Forza y el triple crimen de General Rodríguez, con dinero de un laboratorio narco aportado a la campaña de Cristina. Entonces, son lo mismo, tienen las mismas terminales, son una víbora bicéfala. Dos cabezas, pero un mismo cuerpo. Ahí te pregunto, ¿hubo como un límite ahora, digamos, con el caso de Sper, ya que lo nombrás, y nombrás el tema de la financiación, de los partidos, de las campañas y demás? Un límite, para mí positivo, pero quiero saber tu opinión, decir, bueno, che, pará, hasta acá llegamos, algo que realmente sea muy visible, que está financiado por los narcos, no se permite en Argentina, o es una especie de pantomima, o es una especie de, como lo dice un juzgado de Estados Unidos, todo lo que diga Estados Unidos le damos bola, y si fuera el juzgado de acá no. Te tiro un montón de cosas, pero quiero saber tu opinión. Mira, está claro que no es una situación terminal de ningún tipo, porque en la democracia moderna, en donde la plata de las campañas es plata de sectores privados, evidentemente la corrupción se recicla. Y seguramente hay otro candidato narco que hoy no conocemos y que está en las listas, eso no tengo duda. Okay. La realidad es que vos en este contexto en que se dan estas situaciones, Sperm no se aparta de la lista por decisión interna, sino por decisión de los Estados Unidos. La reunión pornográfica a la que asistimos hace algunas horas en Washington es porque el perro mandó a llamar al árbol para mearlo. Entonces el árbol viajó a Washington para que el perro lo mee. Y nada más. Después tenemos un gobierno de ocupación, y ese gobierno de ocupación ahora está intervenido. Hay una intervención del gobierno directamente de su mandante en una relación de síndrome de Estocolmo sadomasoquista, en la cual la Melas gobierna la Argentina y Milei firma lo que le dan, y interviene en el mercado financiero de facto con el autoritarismo de un invasor. Y esa es la situación, y por eso Sperm es apartado de una boleta y Machado extraditado a Estados Unidos para que no hable. Pero después, más allá de eso, sí, te vuelvo a repetir, la boleta de Cristina está financiada por los mismos que financian a Milei, así que Urnequian no consiguió los aeropuertos con Milei, los consiguió con Cristina. Bien, bien, bien. ¿Qué hace el peronismo con todo esto, Santiago? Peronismo, los peronistas movimiento... tenemos la obligación de sublevarnos. Okay, mañana, 17 de octubre. Sí, por eso Eva Perón nos enseñó que el peronismo será revolucionario o no será.
Hoy no somos una mierda, por eso le invitamos a todos los peronistas de buena ley, a todos los argentinos bien paridos que no sean peronistas, a que nos acompañen el 26 de octubre para poner en marcha la revolución política. Mientras persista la República, la Argentina está muriendo, está en coma 4, terapia intensiva y pronóstico reservado, porque lo más importante que tenemos que terminar es el statu quo de la mafia judicial. Hasta que no terminemos con la patota judicial que se autodefine familia judicial como si fueran la 'ndrangheta napolitana, sí, y la mafia siciliana, evidentemente la revolución política en la Argentina no será posible porque existe el lawfare y la persecución judicial a los dirigentes políticos. Por eso la reforma de la Constitución es necesaria e indispensable, por ejemplo, para que el Poder Judicial deje de ser un poder del Estado y pase a ser un servicio público. Entonces, los jueces sean elegidos por los colegios de abogados, los fiscales por el pueblo y las sentencias las dicte un tribunal popular. De esa manera los jueces dejarán de ser una mafia, no serán más jueces de sentencia, serán jueces de ejecución. Los fiscales cada 4 años tendrán que proponerse ante la sociedad para renovar su cargo y quien diga si sos inocente o culpable será un tribunal popular. Habiendo terminado con la mafia judicial, ya sin ser un poder del Estado, con una Corte Suprema de 24 miembros, uno por cada una de las provincias argentinas, menos la Ciudad de Buenos Aires, que no es una autonomía, sino un municipio bonaerense que nos tienen que devolver. Tendremos entonces una Corte Suprema abocada a cada rubro, como pasa en Colombia, donde tenés una Corte Suprema Civil y Comercial, una penal, para que se agilice la prestación del servicio de justicia. Volveremos con la reforma de la Constitución al colegio electoral para que las provincias elijan al presidente. Terminaremos con la figura del vicepresidente de una buena vez y para siempre, porque el colegio electoral que elige presidente tiene que tener facultad de echarlo o reemplazarlo si se muere o renuncia. Terminaremos con el Senado, innecesario cuando gobiernan los estados provinciales, porque ya no habrá una monarquía republicana donde las provincias tengan que tener representantes ante el Poder Ejecutivo. No existirá más el indulto o el veto en manos de un presidente, porque ya no será un monarca, sino un simple administrador transitorio de los intereses de los estados provinciales. Y volveremos a un Estado confederal que garantice la felicidad del pueblo argentino. Sabés que el otro día estábamos ahí reunidos con gente que nos gusta un poco poder analizar el análisis de la coyuntura, de la política, también de la cuestión comunicativa. Y bueno, sale obviamente que vos como tema, en términos de cómo caracterizarte. Y realmente una de las cosas que decían, un grupo al menos, que yo coincido también, es que sos muy didáctico a la hora de poder hablar de determinadas cuestiones, más allá de todo el backup que tenés de formación, por supuesto, Santiago, te lo digo en términos descriptivos. Y también decíamos que en un momento se puso como muy de moda, o también desde algunos partidos políticos, se hablaba de la República. Los republicanos y la República y la defensa de la República y demás. Y hoy, con vos al frente de un movimiento que entiendo que esto va a crecer mucho más, se habla de la Confederación. Me adelantaste la pregunta porque un poco lo explicaste recién, pero se empieza a hablar de la Confederación y no solo gente que le gusta la política, la comunicación, gente de las leyes, dicen, bueno, guarda, que acá hay algo muy, pero muy importante, como mínimo, para poder analizarlo y ver si puede ser una vía de éxito para la Argentina que evidentemente no le está encontrando la vuelta por corrupción, por gente que realmente piensa en sí misma, por secuestros, como decís, de algunos movimientos o partidos históricos. ¿Pensás que se viene ese movimiento real? No sé si va a ser de acá en breve, pero vos como estratega, como político, como persona que viene realmente laburando hace mucho, ¿se viene esta confederación acá en la Argentina? ¿Cómo lo estás analizando y lo vas pensando, me imagino? La República es un modelo corrupto y corrompedor y es un instrumento de dominación que nació de la batalla de Caseros. En la Argentina no hubo un plebiscito para ver si queríamos ser confederados o republicanos. Los asesinos y traidores como Urquiza, la basura como Mitre, la mierda de Lavalle, fueron quienes gestaron la batalla de Caseros contratando mercenarios portugueses para derrotar al restaurador Juan Manuel de Rosas. Son los que asesinaron a Facundo, son los criminales que terminaron con la vida de Dorrego. Entonces está absolutamente claro que la Argentina fue interrumpida en su proceso confederal. Vos ahí ves, ese es el punto. ¿Cómo? El punto histórico es ese, para vos. Nace ahí
la república putrefacta en la que vivimos, con la Constitución de 1853 y la basura de Mitre, después de la batalla de Pavón, declarando capital federal de los argentinos a la ciudad de Buenos Aires, robada al territorio de la provincia de Buenos Aires, solo para saciar la voracidad delincuencial del saqueo de la Argentina a través de la aduana. Entonces, queda claro que el modelo confederal es el modelo primigenio de la Argentina, que el artículo 35 de esta constitución de mierda que tenemos dice que la Argentina debe ser llamada Confederación Argentina o República Argentina. Dice el preámbulo de esta constitución de mierda que tenemos que se basa en los pactos preexistentes, pero no publican los pactos preexistentes para que vos los leas. Claro. Con lo cual, esto sería como agarrar la Biblia cristiana y que no esté el Viejo Testamento. Que te digan, sí, antes pasó algo, pasaron cosas, pero te da cuento de acá para adelante. Sí, sí, sí. Bueno, la realidad es que en este mundo liberal de mierda en el que vivimos, lleno de partidos liberales, como te dije, es liberal Milei y es liberal Cristina, que habla de capitalismo y un país bimonetario. Bueno, claramente todos los colonizados mentales que se hablan como liberales son la peste de la Argentina. Por eso yo le digo a todos esos liberales de mierda, ¿por qué no le cuentan a sus hijos que el país que los domina, aquel que los mantiene secuestrados, es una confederación, se llama Unión de Estados, Estados Unidos, y que el sinónimo de confederación es Unión de Estados, y que los Estados Unidos no se llaman Confederación de los Estados Unidos, porque los confederados son los que perdieron la guerra de secesión, que los comandaba el general Lee, y el sur perdió la guerra, que fue una guerra económica entre la industrialización del norte y la esclavitud del sur, para ver quién tenía costos más baratos de producción para ser más ricos. Ganó el norte y para anexar al sur tuvieron que deponer y no poder utilizar la palabra confederación y pactaron sumar al sur a la Unión. Entonces se llamaron Estados Unidos, Unión de Estados, igual a sinónimo confederación. Bien. En Estados Unidos, en Texas hay pena de muerte, en California no. En Virginia hay pena de muerte, en Nueva York no. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados son tan independientes que deciden sobre la vida y la muerte independientemente del resto de los estados que componen la Unión. Tienen distintos impuestos, tienen distintas leyes y son dueños de sus destinos individuales cada uno de los estados. Por eso son grandes y poderosos. Nosotros tenemos un modelo centralista, unitario, de expoliación y transferencia de la renta en la firma de un solo hijo de puta que se llama presidente, que es un argentino privilegiado que puede endeudar despóticamente a los 47 millones de habitantes a sola firma. Sí, es una locura. Todo esto debe desaparecer que un presidente pueda nombrar 1.500 funcionarios en el Poder Ejecutivo y endosar su honestidad. ¿Cómo mierda hace un presidente para saber que 1.500 personas son honestas? Sí, sí, es imposible. Bueno, entonces, claramente el modelo republicano es un modelo corrupto y corrompedor al servicio de la expoliación y la liquidación del Estado argentino. Nosotros proponemos volver a la confederación, volver a las autonomías municipales y provinciales, devolverle el cobro de los impuestos, devolverle los derechos de aduana, devolverle la libertad para regionalizarse naturalmente y no a partir de la decisión de Buenos Aires, donde un porteño de mierda te dice ustedes son el NOA, ustedes son el NEA y ustedes son el NIA. Claro, sí, bueno, sí, todas esas estupideces deben cesar en la Argentina y fundamentalmente tenemos que generar la escaloneta. A ver. Tenemos que ir a buscar al sub-50. Bien. Tenemos que empezar a dejar jugar a los pibes que van a gobernar nuestra vejez. Bien. Los que tenemos más de 50 años en la Argentina, tenemos que construir el puente, pedir perdón por la mierda de presente que estamos viviendo y dejar que empiecen a jugar los pibes, los desconocidos, los que tienen nombres y apellidos honestos, sin manchar y que no vienen del basural. Entonces, cuando alguien te proponga reciclar basura y hacerte una lista con un viejo choto montonero, como es el caso de Tayana, o un chorro, un ladrón de tierra como es Grabois, un servicio de inteligencia, un servilleta como Grabois, o te propongan un narcotraficante o el hijo de Cositorto, que es Santilli, bueno, entonces vos lo que tenés que hacer es decir, yo no quiero cambiar de collar, quiero dejar de ser perro.
Vos Total ahí, confederación. bueno, perfecto, entendidísimo. Vos tenés esta capacidad, lo decíamos también hoy, de poder explicar muy bien, lo tenés muy pensado. Por un lado se me ocurre preguntarte si venís charlando con otras fuerzas políticas, porque todo esto que proponés también requiere de algunos consensos. Por un lado eso, y por otro, ¿cómo podés hablar con realmente la soltura que tenés siempre de un montón de gente, funcionarios reciclados, como vos le decís, que realmente no tienen, digamos, todo tan limpito, tan medio flojitos de papel? ¿Qué te pasa con esas dos cosas y por qué realmente tenés esa espalda para poder hacerlo? Primero, que los únicos aliados que nosotros buscamos están en las bases. Okay. La segunda candidata que me acompaña no es una prostituta vendedora de cigarrillos de cabaret, Bien. Es una trabajadora fabril, delegada de fábrica de la industria química, Ajá. de la línea de montaje, que trabaja desde las 15 horas hasta las 0 horas, los turnos que está cumpliendo aún como candidata a diputada nacional, a pocos días de serlo, y que integra la comisión directiva del sindicato de químicos. Okay. Cobra 900.000 pesos de básico, tiene 4 hijos y es jefa de hogar. Entonces, con esa representación va a llegar al Congreso, y cuando encontremos a todos los gordos sátrapas que son empresarios de las obras sociales y han dejado de ser sindicalistas y son traidores a la clase trabajadora, van a tener que enfrentar a una delegada gremial de base con 900.000 pesos de básico, a la cual los caraduras hijos de puta como Daer le anuncian que tiene el 1% de recomposición salarial. Entonces, nuestro pacto es con las bases. Nuestro pacto es con el sindicato de la UOCRA Zona Norte, que está con nosotros, con el sindicato de municipales de Vicente López, que acabamos de estar hace 2 días dando una charla y que se han sumado, con la UTA de La Plata, donde cerramos la campaña, con los gremios aeronáuticos que se han sumado. Nosotros vamos de abajo para arriba. Bien. Con lo cual, todos los que están en el basurero, para nosotros deben quedar en el basurero, no hay que negociar nada. Okay. Con respecto a cómo enfrento a la basura, sí, no es difícil. La basura tiene fecha de vencimiento en el sachet reciclado tirado a la basura. Sí, sí. Si me rompen las pelotas, les muestro la fecha de vencimiento y les muestro que hace rato que están vencidos. ¿Te tienen miedo? Si me tienen miedo, lo bien que hacen. Porque cuando asumo la responsabilidad de hacer política, entiendo la consigna de que hacemos política para ganar y que la transformación en la política se hace a partir del triunfo, que tenemos que tomar el control del gobierno del Estado para poder llevar adelante un proceso revolucionario. Y ese proceso revolucionario no se hace siendo transigente con los traidores. Así que aquellos que tengan cuentas pendientes hacen bien en tenernos miedo, porque para nosotros primero está la gente. ¿Fuiste amigo de Milei en algún momento, Santiago? No, siempre fui conocido, pero en algún momento se ve que no tenía plata para pagar el psicólogo y me usaba a mí. ¿Y qué tal? ¿Que tenés algún buen recuerdo? Sabemos todos los malos y todo lo que sabés de él lo has contado en muchos lugares, pero ¿hay alguna cosa que vos digas, che, este tipo... Todo lo que sé de él no me alcanzarían 2 años para contarlo. Para contarlo. Pero de todas maneras no son tiempos ya de refrescar lo que ya dije hasta el hartazgo de lo personal, sí, por eso. Porque estamos en un ciclo político donde ya ni siquiera gobierna Milei. Cuando le avisamos al pueblo argentino a tiempo quién era Milei, el pueblo argentino en vez de escuchar a Cunio lo votó. Ahora ya no es tiempo de hablar de Milei, ahora es tiempo de hablar de Trump y de la Melas, del gobierno de ocupación y de la intervención imperial de los Estados Unidos en la Argentina. Ahora es la Melas o Cunio, como fue Braden o Perón. Ahora bien, ya no es tiempo de Milei, ese tiempo pasó. Bueno, me das el pie perfecto porque un poco te quería preguntar eso, no meterte en eso porque ya hablaste mucho, ya lo dijiste mucho, realmente se han viralizado por muchos lados todo lo que has dicho y lo que has dicho de el presidente en su momento y lo que has alertado. Lo pensábamos también hoy cuando presentamos la nota en las redes, en distintos lugares. Vos fuiste uno de los primeros que alertó básicamente todo lo que iba a pasar y que desgraciadamente pasó y está pasando. Hablás de Trump, hablan de esta situación, hablas de un gobierno intervenido. Pienso lo mismo, más allá de lo que vos digas, pero no puedo creer lo que estamos viviendo. Me haces un análisis un poquitito más, vamos finalizando la nota, igual Santiago me quedaría 20 horas más hablando, pero ¿cómo ves lo que está pasando ahora? Que realmente tenemos un gobierno intervenido donde el presidente de Estados Unidos dice prácticamente a la gente, che, voten a este. Más injerencia, yo creo que no vi nunca en la vida. Bueno, eso es porque sos joven y no estuvimos ni vos ni yo con Braden y Perón. Esto viene pasando desde el principio y los albores de una no independencia, porque la Argentina nunca fue independiente. El 25 de mayo y el 9 de julio son 2 payasadas del Villiquen, y la Argentina nunca fue independiente de nada.
cambió de mandante con ayuda de los ingleses para sacarnos a los españoles de encima porque era un negocio para los británicos, y dormimos con la basura británica dentro desde aquel entonces, y entonces no hay solución para la Argentina hasta que declaremos la independencia definitiva, que tiene que ser ahora. Esta invasión inglesa debe ser la última, acá tenemos que terminar. Entonces estamos frente a una batalla que define el destino de la Argentina, que está en terapia intensiva, coma 4 y pronóstico reservado, y que puede terminar como Yugoslavia o Palestina. Así que a ponerse de pie, a votar con convicción, a enamorarse del futuro de tus hijos, de la patria que te vio nacer, a devolverle a la Argentina todo lo que te dio, porque la Argentina no te puede dar más nada. Así que lo que les pido es compromiso, patria. En la provincia de Buenos Aires hay que votar con el corazón rojo punzó, hay que votar con el alma de Rosas y de Dorrego. Se termina un ciclo y obviamente Cunio entiende perfectamente, porque es el fundador del primer canal sustentable de televisión digital de la Argentina hace 10 años. Entiendo perfectamente el ciclo del tiempo digital al que Perón no llegó. Entiendo el peronismo del siglo XXI, entiendo la robótica, entiendo la inteligencia artificial, entiendo la justicia social del siglo XXI y los nuevos desafíos del trabajo. Entiendo que tenemos que tener una economía híbrida como la China, con tecnología y plena ocupación. Entiendo absolutamente todo, pero el pueblo que no tiene raíces no da frutos. Así que lo primero que hay que explicarle a los pibes es de dónde venimos y después le explicamos a dónde vamos. Estás dando la vida por esto hace mucho tiempo. ¿Tenés fe en el pueblo? Tengo fe en cada uno individualmente, pero en la Argentina nacemos los bien paridos y los mal paridos, que son turistas en la Argentina, pero desgraciadamente tienen un documento, votan y hasta los pueden votar y ahora los tenemos de gobierno. Así que lo que hay que hacer es trabajar sobre aquellos que son bien paridos y crecer en educar, en construir, en generar conciencia y en volver a ganar partidos los domingos para que la hinchada se sienta identificada con la patria, porque una patria que no gana partidos y no gana campeonatos desilusiona a la hinchada y cada vez vas teniendo menos fanáticos de ese club. Así que la Argentina debe volver al éxito. Lo que une a una patria es el éxito. Y para eso tenemos que educar, tenemos que tener generaciones competitivas, tenemos que tener generaciones comprometidas con el futuro, que tengan ganas de ser dueños del destino y no alquilarse para lavar copas en patria ajena. ¿Tenés algún dato para el 26, algún pronóstico, alguna intuición, algo? Nada que tenga que ver con números liberales. Nosotros trabajamos en el espíritu de la gente, sabemos que la gente está, sentimos la presencia y el afecto de los compañeros en toda la provincia de Buenos Aires y hacemos nuestro trabajo como candidatos. Bien. El 26 a la noche contamos los votos y si estamos empoderados por nuestros compatriotas y comprovincianos, iremos a patear las puertas del Congreso y a patear culos y cabezas y a ordenar este país. Bien, ¿y para el 27 podés decir algo? El 27 empezamos la tarea de ordenar este país. Bien, el 27... Que se preparen los que están ahí adentro porque se les acabó el anonimato. Cunio va a garantizar un Truman Show de 24 horas del Congreso. Vas a ver a cada hijo de puta haciendo lo que hace, diciendo lo que dice, pero lo vas a poder ver. Yo creo que hay un montón de gente que tiene una gana de que te metas ahí, más allá de compartir lo que quieren, y un montón que quieren, que comparten lo que pensás, lo que decís, y que de alguna forma, bueno, faltaba alguien que lo pueda decir ahí tan claramente. Te preguntaba por el 2027. ¿Te animás a decir algo de eso? No, queda muy lejos y tenemos prioridades y necesidades, como te decía hace un rato, urgentes y necesarias que no permiten de ninguna manera vislumbrar de acá a 2 años absolutamente nada. Está perfecto. Hay que terminar este gobierno por la vía del juicio político y tal vez tengamos que votar mucho antes. A la gente que se siente desesperada, ¿qué le decís? Que la desesperación es producto de los errores que ya cometimos, que no vuelvan a cometer otros. Para terminar con este presente no hay que sacar un pasaje al pasado, hay que sacar un pasaje al futuro. Y a la gente que te banca, que confía, ¿qué le decís? Y ahí finalizamos. Que cada uno de nosotros es un soldado con responsabilidades diferentes. A mí me toca ser candidato, me tocará ser diputado nacional junto a otros compañeros, pero entramos todos al Congreso. No hay nadie que se quede afuera. Cada voto que pongan en Cunio y cada voto que pongan en los compañeros es una persona más que entra al Congreso con nosotros y el resto de los que están ahí adentro tendrán que ponerle la cara a cada trabajador de prensa, de la UOM, de sectores de la salud, de sectores de gastronomía,
porque vamos a meter el pueblo en el Congreso. Hace 30 años que le cerraron la puerta en la cara al pueblo. Nosotros la vamos a abrir a patadas. La gente que escucha y está así, final ahí, Santiago, y te agradezco muchísimo, excelente, nada, siempre ahí la nota, las características que das de todo, te agradezco realmente y bueno, y te deseo que te vaya muy bien. Pero una última y ahí final, ¿qué pasa con la gente que te banca, te sigue, quiere que esto realmente sea una realidad? ¿De qué manera te puede ayudar? Cada uno en su lugar. Vos hablás de que las bases se van construyendo, pero esas bases, esto que decís, el pibe que labura de mozo, el que está ahora de libre, que se está sin ART y en una bici llevando un pedido, el otro que está limpiando la calle, el que no encuentra laburo, un montón de gente, ¿cómo te pueden ayudar? Que convenzan a su madre, a su hermana, a su esposa, a sus hijos, el 26 de ir a votar, que fiscalicen si pueden, que convenzan a cada uno que tienen al costado y que sean una trinchera confederal en donde les toque estar. Nosotros tenemos claro algo, somos un puente, somos un eslabón de una larga cadena y obviamente lo personal es lo último que tenemos que tener en cuenta. Como nos enseñó el teniente general Juan Domingo Perón, primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Así que nos ayudamos todos. El 26 tenemos que ser millones en la provincia de Buenos Aires. Millones en la provincia de Buenos Aires y Santiago Cunio encabezando esta lista confederal. Se viene la confederación, realmente no lo tengo ninguna duda. Santiago, un placer enorme. Un fuerte abrazo, compañero. Abrazo. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias.